La lluvia de la Ciudad de México caía del cielo como si el mundo se estuviera desmoronando, transformando las calles de Tepito en un torrente ruidoso que resonaba por los tejados de las casas antiguas. Fernanda Jalil pisó el acelerador de su BMW, pero la luz roja en el tablero seguía parpadeando insistentemente, como un corazón afligido pidiendo socorro. El motor tosía, se ahogaba, amenazaba con detenerse en cualquier momento en medio de aquella tormenta que parecía haber surgido de la nada. A sus 35 años, ella comandaba un imperio textil que vestía a celebridades y exportaba a toda América Latina. Hija de inmigrantes libaneses que llegaron a México con solo una máquina de coser, había transformado el pequeño negocio familiar en una multinacional que empleaba a más de 3.000 personas. En aquel momento, sin embargo, toda su fortuna de 200 millones de pesos no servía de nada ante un motor defectuoso y una lluvia implacable. La reunión con los inversores japoneses estaba programada para las 5 de la tarde en Polanco. Eran las 4:15, y ella aún estaba lejos de la zona poniente, atrapada en una región que rara vez visitaba. Su secretaria ya había llamado 3 veces, la voz tensa al informar que los ejecutivos de Mitsubishi estaban llegando al hotel. Fernanda respiró hondo, intentando controlar la ansiedad que le subía por la garganta como una ola helada. Fue entonces cuando vio la discreta señal: Taller Santos, desde 1987. Una pequeña construcción de una sola planta, apretada entre una panadería y una tienda de materiales de construcción, con las puertas abiertas que revelaban el interior oscuro donde unas figuras se movían entre máquinas y herramientas. No era exactamente el tipo de lugar que frecuentaba, pero no había elección. El motor del BMW dio un último suspiro y se silenció por completo cuando ella estacionó frente al taller. La lluvia golpeaba el techo del coche con una intensidad que hacía vibrar todo el vehículo. Fernanda miró por la ventana y vio a un hombre con un mono azul trabajando debajo del capó de un bocho amarillo. Tenía hombros anchos y brazos fuertes, las manos negras de aceite, completamente concentrado en lo que hacía. Respiró hondo una vez más, tomó su bolso Hermès y salió corriendo bajo la lluvia. En pocos segundos estaba empapada, el pelo pegado a la cara, su traje sastre Chanel transformado en una segunda piel mojada. Entró al taller jadeando, sintiendo el fuerte olor a diésel mezclado con el aroma a café colado que venía de algún rincón oscuro del establecimiento. El hombre del mono se giró al escuchar sus pasos, y Fernanda tuvo la primera sorpresa del día. Esperaba encontrar a alguien mayor, quizás malhumorado como suelen ser los mecánicos cuando una mujer aparece con problemas en el coche. Pero Rafael Santos tenía solo 32 años, ojos castaños honestos y una sonrisa genuina que iluminó su rostro cuando la vio. «Buenas tardes», dijo él, limpiándose las manos en un trapo ya bastante usado. «¿Puedo ayudarla?» La voz era educada, respetuosa, sin ese tono condescendiente que ella conocía tan bien. Fernanda intentó recomponerse, pasándose las manos por el cabello mojado en un intento inútil de recuperar algo de dignidad. «Mi coche se averió aquí enfrente», explicó, señalando el BMW. «El motor empezó a hacer ruido y ahora ya no enciende. Tengo una reunión muy importante y...» «Vamos a echar un vistazo», interrumpió Rafael con gentileza. «La señora puede quedarse aquí dentro. Voy a buscar algunas herramientas». Fernanda miró a su alrededor por primera vez. El taller era pequeño pero organizado, cada herramienta en su lugar, el suelo limpio a pesar del trabajo pesado. En una pared, una foto descolorida de Hugo Sánchez compartía espacio con un cuadro de la Virgen de Guadalupe. En el rincón, una vieja silla de barbero servía de sillón para los clientes que esperaban, junto a una mesita con revistas antiguas y un termo. Rafael regresó con una caja de herramientas y se dirigió al BMW. Fernanda lo acompañó, observándolo trabajar bajo la lluvia que continuaba implacable. Levantó el capó, examinó el motor con la competencia de quien conocía cada tornillo, cada engranaje, cada secreto que los motores guardaban. «Es el sensor de temperatura», diagnosticó después de unos minutos. «Nada grave. Puedo cambiarlo en media hora. Pero la señora se empapará si sigue ahí fuera». Fernanda dudó.
No estaba acostumbrada a esperar en lugares así, lejos de su mundo de oficinas climatizadas y elegantes salas de reuniones. Pero no había alternativa. Volvió al interior del taller y se acomodó en la silla antigua, intentando no pensar en la reunión que probablemente perdería. Rafael trabajó en silencio durante unos minutos, concentrado, eficiente. De vez en cuando la miraba, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Fernanda aprovechó para observarlo mejor. Había algo diferente en él, una tranquilidad que contrastaba con la prisa constante de los ejecutivos que conocía. Sus manos se movían con precisión, sin desperdiciar movimientos, cada gesto calculado y necesario. ¿Usted trabaja aquí desde hace mucho tiempo?, preguntó, más para romper el silencio que por curiosidad real. Heredé el taller de mi padre hace 3 años, respondió Rafael, sin quitar los ojos del motor. Él abrió este lugar en 1987, cuando yo era niño. Crecí jugando entre estas máquinas. Había orgullo en su voz, pero también una tristeza sutil que Fernanda captó inmediatamente. Ella conocía bien ese dolor, la ausencia de un padre que no vio los frutos de su propio trabajo. Su padre había fallecido 2 años antes, víctima de un derrame sin ver a la empresa alcanzar el éxito internacional que ella había logrado. «Lo siento mucho», dijo, y la sinceridad en su voz la sorprendió incluso a ella misma. Rafael detuvo lo que estaba haciendo y la miró directamente por primera vez. «Gracias. Él estaría orgulloso de ver cómo está el taller hoy. No es gran cosa, pero es honesto». Fernanda sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no pudo identificar. Hacía décadas que no escuchaba a alguien hablar de trabajo con tanto amor y respeto. En su mundo, todo giraba en torno a números, ganancias, participaciones de mercado. La honestidad era una palabra que rara vez aparecía en las reuniones de la junta directiva. El sonido de la lluvia se intensificó, como si el cielo quisiera lavar toda la ciudad de una vez. Rafael continuó trabajando, ahora protegido por una lona que había extendido sobre el motor. Fernanda aprovechó para llamar a su secretaria, explicando que llegaría tarde. La voz de Marcia al otro lado de la línea estaba tensa, casi en pánico. «Fernanda, ya están en el hotel». El señor Yamamoto preguntó 3 veces si usted está bien. Ya no sé qué inventar. Diga que estoy resolviendo un asunto urgente de producción. Improvise, Marcia. Usted es buena en eso. Colgó el teléfono y suspiró. Toda su vida estaba construida sobre horarios rígidos, compromisos ineludibles, la presión constante de mantener un imperio funcionando. Por primera vez en años, estaba completamente fuera de control, y eso la asustaba más de lo que debería. Rafael terminó la reparación y cerró el capó. Se acercó al taller, las manos aún sucias, el cabello mojado por la lluvia. «Listo», anunció con satisfacción. «Puede probarlo». Fernanda se levantó, tomó la llave y fue hacia el coche. El motor ronroneó inmediatamente, suave y confiado como siempre. Sintió un alivio inmenso, pero también una extraña melancolía. Esto significaba que tendría que irse, volver a su mundo de compromisos y responsabilidades. «¿Cuánto le debo?», preguntó volviendo al taller. «170 pesos», dijo Rafael secándose las manos. Fernanda abrió su cartera y sacó 5 billetes de 100 pesos. «Quédese con el cambio. Es para compensar la prisa». Rafael miró el dinero y luego a ella, con una expresión que Fernanda no pudo descifrar. Le devolvió 4 billetes con delicadeza, pero también con firmeza. «Gracias por la generosidad, pero no puedo aceptarlo. Cobro el precio justo por el trabajo hecho, ni más ni menos». Fue la segunda sorpresa del día. Fernanda estaba acostumbrada a personas que siempre querían más, que veían su riqueza como una oportunidad. La negativa educada pero inflexible de Rafael la dejó momentáneamente sin palabras. «Pero, señora, si acepto ese dinero, estaría siendo deshonesto conmigo mismo y con la memoria de mi padre. Él me enseñó que la dignidad no tiene precio». La lluvia seguía cayendo afuera, pero algo había cambiado en el aire del taller. Fernanda miró a Rafael con otros ojos, viendo por primera vez a un hombre que tenía principios más sólidos que muchos ejecutivos de su empresa. Guardó el dinero extra en su cartera, pero permaneció allí parada, como si algo la retuviera en aquel lugar. «¿Puedo ofrecerle un cafecito?», preguntó Rafael, percibiendo su vacilación.
La lluvia no va a parar tan pronto, y el tráfico allá afuera debe ser un caos. Fernanda miró el reloj. 5:15. La reunión ya había comenzado sin ella. Por un momento consideró negarse, salir corriendo bajo la lluvia e intentar salvar al menos parte del encuentro. Pero algo en la voz de Rafael, una gentileza simple y genuina, la hizo dudar. Un cafecito sería genial, se escuchó responder, sorprendiéndose a sí misma. Rafael sonrió y fue a un rincón del taller donde había un hornillo eléctrico y una cafetera esmaltada antigua. Fernanda lo observó preparar el café con la misma atención dedicada que había demostrado al arreglar el coche. Cada movimiento era preciso, cuidadoso, como si hacer café fuera tan importante como cualquier otra tarea. ¿Azúcar?, preguntó sirviendo el líquido oscuro en una taza blanca. Sin azúcar, gracias. Él le extendió la taza y Fernanda sintió el calor atravesar la porcelana, calentando sus manos que aún temblaban un poco por el frío de la lluvia. El café estaba fuerte, con cuerpo, con ese sabor casero que ella había olvidado que existía. En su oficina bebía solo café expreso, preparado por máquinas italianas carísimas, pero nada se comparaba a aquel sabor simple y honesto. ¿Está bueno?, preguntó Rafael, sirviéndose en una taza con el escudo del Club América. Está perfecto, respondió Fernanda, y percibió que decía la verdad. Permanecieron en silencio durante unos minutos, escuchando la lluvia tamborilear en el techo de zinc. Fernanda estaba acostumbrada a silencios incómodos en reuniones, pausas estratégicas para presionar a adversarios en negociaciones, pero aquel silencio era diferente. Era tranquilo, acogedor, sin ninguna agenda oculta. ¿A qué se dedica usted?, preguntó Rafael rompiendo el silencio. Moda, respondió Fernanda optando por la simplicidad. Tengo una empresa de confecciones. Debe ser interesante crear ropa. Mi trabajo es arreglar cosas rotas, el suyo es crear cosas nuevas. Fernanda sonrió. Hacía años que nadie describía su trabajo de forma tan poética. En realidad, a veces siento que también arreglo cosas rotas. Empresas mal administradas, relaciones comerciales estropeadas, estrategias que salieron mal. Pero al final usted deja todo más bonito, dijo Rafael con sinceridad. Eso es un don. Por un momento, Fernanda olvidó completamente la reunión perdida. Los inversores japoneses, la fusión internacional que venía negociando desde hacía meses. Estaba allí, en un pequeño taller en Tepito, conversando con un mecánico que veía su trabajo de una forma que ella misma había olvidado ver hacía mucho tiempo. El teléfono sonó nuevamente. Marcia, probablemente en pánico total. Fernanda contestó sin ganas. Fernanda, ¿dónde está? Llevan esperando 1 hora. El señor Yamamoto dijo que reprogramará para mañana si no aparece en los próximos 15 minutos. Ya llego, Marcia. Diga que estoy en el elevador. Colgó y miró a Rafael con una expresión de disculpa. Tengo que irme, gracias por el café y por la conversación. Fue un placer, dijo Rafael levantándose. Espero que su reunión salga bien. Fernanda caminó hasta la puerta, pero se giró antes de salir. ¿Cuál es su nombre completo? Rafael Santos. ¿Y el suyo? Fernanda Jalil. Intercambiaron una sonrisa. Ella salió corriendo bajo la lluvia que finalmente empezaba a disminuir. Entró en el BMW y partió en dirección a Polanco, pero algo había cambiado en su pecho. Por primera vez en años, había conocido a alguien que la había tratado solo como una persona, no como una oportunidad de negocio. Durante todo el camino hasta el hotel, no pudo dejar de pensar en los ojos honestos de Rafael Santos y en la forma gentil en que él había rechazado su generosidad excesiva. Había dignidad en aquel hombre, una cualidad rara en su mundo de ejecutivos ambiciosos y socios interesados. La reunión con los japoneses fue un desastre completo. Llegó 1 hora y media tarde, con el cabello aún húmedo y el maquillaje corrido, intentando explicar la situación sin sonar completamente poco profesional. El señor Yamamoto fue educado pero frío, reprogramando el encuentro para la semana siguiente, cuando la señora esté más preparada. Esa noche, sola en su apartamento en Santa Fe, Fernanda se miró en el espejo y vio algo diferente. Había una luz en sus ojos que no veía hacía tiempo, una curiosidad que pensaba haber perdido para siempre.
Rafael Santos era diferente a cualquier hombre que había conocido, y eso la intrigaba más de lo que debería. A la mañana siguiente, Fernanda se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo importante hubiera cambiado en su vida sin que ella supiera exactamente qué. Mientras tomaba su desayuno habitual, tostadas integrales y café expreso, no podía dejar de pensar en el sabor de aquel café simple que Rafael había preparado en el taller. Había algo especial en aquel momento, una autenticidad que su vida de lujos había perdido hacía mucho tiempo. La reunión con los japoneses estaba reprogramada para el jueves, lo que le daba 3 días para prepararse adecuadamente. Pero por más que intentaba concentrarse en los informes financieros y en las hojas de cálculo de exportación, su mente volvía constantemente al taller en Tepito, a los ojos honestos de Rafael y a la forma respetuosa en que él había rechazado su dinero extra. Durante el almuerzo con sus socias, en el restaurante japonés de la Condesa donde siempre se reunían los martes, Fernanda estaba distraída. Elena, su socia más antigua y amiga desde la universidad, lo notó inmediatamente. «Estás rara hoy», comentó Elena probando el sashimi de atún. «Pasó algo con Mitsubishi. Sé que la reunión de ayer no salió como planeado». «No fue nada relacionado con los negocios», respondió Fernanda, jugando con el arroz en el plato. «Solo conocí a una persona interesante». Elena arqueó las cejas. «¿Interesante cómo? ¿Del tipo que nos ayudará a expandirnos al mercado asiático o interesante en el sentido más personal?» Fernanda sonrió. Elena la conocía demasiado bien. «Personal», admitió. «Muy personal. Cuenta todo. Hace tiempo que no te veo así, con esa expresión soñadora. No es nada del otro mundo. Mi coche se averió ayer y conocí al mecánico que lo arregló. Un hombre diferente». «¿Diferente cómo?» «Honesto. Genuinamente honesto. Cuando le ofrecí una propina generosa, la rechazó. Dijo que solo acepta el pago justo por el trabajo realizado». Elena rió. «Fernanda, me estás bromeando. Nadie rechaza dinero extra hoy en día». Él lo rechazó. Y lo hizo de una forma tan respetuosa, con tanta dignidad, que me hizo repensar muchas cosas. «Cuidado, amiga. Estás idealizando a un completo desconocido por un bonito gesto. No serías la primera mujer rica en enamorarse del encanto de la simplicidad». Las palabras de Elena quedaron resonando en la mente de Fernanda el resto del día. Quizás ella estaba idealizando a Rafael, proyectando en él cualidades que quería ver. Quizás era solo el contraste con su mundo de ejecutivos ambiciosos lo que lo hacía parecer especial. Pero el miércoles por la mañana, algo la hizo detenerse en una pastelería francesa en Anzures y comprar pan de azúcar y café especial. Antes incluso de darse cuenta de lo que estaba haciendo, conducía en dirección a Tepito, con la débil excusa de que quería verificar si la reparación se había hecho correctamente. El taller estaba concurrido cuando llegó. Rafael trabajaba debajo de un Jetta blanco, solo las piernas y los pies a la vista, mientras otro mecánico más viejo organizaba piezas en un banco al fondo. La radio tocaba cumbia bajito, mezclándose con los sonidos de las herramientas y el ruido distante del tráfico en la calle. «Buenos días», dijo Fernanda parada en la entrada. Rafael se deslizó por debajo del coche, el rostro manchado de aceite, pero iluminado por una sonrisa genuina de sorpresa. «Doña Fernanda, ¿cómo está el coche?» «Perfecto. No ha dado ningún problema más». Levantó la bolsa de la pastelería. «Traje un cafecito especial y unos panes. Pensé que a ustedes les podrían gustar». El otro mecánico, un señor de unos 60 años con canas, se acercó curioso. Rafael hizo las presentaciones. «Don Mario, esta es doña Fernanda, la clienta de ayer». «Doña Fernanda, este es don Mario, trabaja conmigo desde hace 2 años». «Mucho gusto, doña», dijo don Mario, limpiándose la mano en la camisa antes de saludarla. «Rafael me contó que usted fue muy educada ayer». Fernanda sonrió. «El gusto es mío. Espero que les guste el café». Rafael indicó una mesita en el rincón del taller, junto a la foto de Hugo Sánchez y el cuadro de la Virgen. «Vamos a tomar café todos juntos». Don Mario cuenta las mejores historias de la zona norte. Durante la hora siguiente, Fernanda se vio inmersa en un mundo completamente diferente al suyo.
Don Mario contó historias de la época en que Tepito era solo un barrio tranquilo de la periferia, cuando conocía a todos los vecinos y los niños jugaban en la calle sin peligro. Rafael habló sobre los planes de modernizar el taller, quizás invertir en equipos más sofisticados para atender coches importados. Pero siempre manteniendo la atención personalizada, explicó, sirviendo más café a Fernanda. Mi padre decía que el cliente no es un número, es una persona. Cada coche tiene su personalidad, cada dueño tiene su historia. Fernanda observó la pasión en sus ojos cuando él hablaba sobre el trabajo. Era la misma intensidad que ella sentía cuando diseñaba una nueva colección o cerraba un contrato importante, pero había algo más puro allí, menos contaminado por la ambición desenfrenada que dominaba su mundo empresarial. ¿Y usted?, preguntó don Mario. ¿Cómo es trabajar con moda? Debe conocer a mucha gente famosa. Conozco a algunos, admitió Fernanda. Pero al final, la moda se trata de hacer que las personas se sientan bien consigo mismas. Se trata de confianza, no de fama. Rafael la miró con admiración. Nunca lo había pensado así. Siempre creí que la moda era cosa de gente rica. La moda es para todo el mundo. Lo que cambia es el precio, no la necesidad de sentirse bonito y confiado. La conversación fluyó naturalmente, sin las tensiones y estrategias que marcaban los almuerzos de negocios de Fernanda. Cuando su teléfono sonó, indicando que tenía una reunión en 1 hora, se sorprendió por la rapidez con que el tiempo había pasado. «Tengo que irme», dijo, levantándose con reticencia. «Gracias por el café y por la compañía». «Gracias a nosotros», respondió Rafael. El café especial estaba realmente especial. Don Mario rió. «Rafael, no sabes mentir ni para ser educado. El café estaba buenísimo, doña Fernanda. Este se va a pasar el día entero hablando de ello». Fernanda sintió que el rostro se le calentaba ligeramente. «Fue un placer conocerlo, don Mario. Y Rafael, gracias por ayer. Me salvó la vida. Cualquier cosa puede aparecer por aquí. Este taller tiene las puertas abiertas para gente de bien». De camino de vuelta a la empresa, Fernanda reflexionó sobre lo cómoda que se había sentido en aquel ambiente simple. Había una autenticidad en las relaciones allí que contrastaba drásticamente con las interacciones calculadas de su mundo empresarial. Rafael y don Mario la habían tratado con respeto genuino, sin interés en su posición o riqueza. Durante el resto de la semana, Fernanda se encontró pensando en Rafael más veces de lo que sería apropiado. Imaginaba cómo sería su vida, si tenía novia, cuáles eran sus sueños más allá de mantener el taller funcionando. Era una curiosidad diferente a cualquier cosa que había sentido antes, más pura y menos interesada que las atracciones superficiales que había experimentado con ejecutivos de su círculo social. El viernes, decidió pasar nuevamente por el taller, esta vez con la excusa de que el coche estaba haciendo un ruido extraño. Era mentira, claro, pero una mentira piadosa que no dañaba a nadie. Rafael estaba solo cuando llegó. Don Mario había salido a comprar piezas. Estaba trabajando en una moto antigua, completamente absorto en la tarea, sus manos hábiles desmontando el motor con precisión quirúrgica. «Buenas tardes», dijo Fernanda, y él levantó la cabeza, el rostro iluminándose nuevamente con aquella sonrisa que ella estaba empezando a adorar. «Doña Fernanda, ¿problemas en el coche de nuevo?» «Un ruidito extraño en el embrague», mintió, intentando sonar convincente. Rafael se limpió las manos y se acercó al BMW. «Vamos a echar un vistazo». «¿Puede encender el coche?» Fernanda encendió el motor, que funcionó perfectamente, sin ningún ruido sospechoso. Rafael escuchó atentamente durante unos minutos. Probó el embrague, verificó los cambios. «Está todo normal», dijo, cerrando el capó. Quizás fue solo alguna piedra en la carretera o el ruido de otro coche cercano. Fernanda se sintió momentáneamente avergonzada por haber mentido, pero Rafael no demostró ninguna sospecha. Su honestidad natural le impedía imaginar que alguien pudiera inventar problemas inexistentes. «Qué bien», dijo ella, «pero ya que estoy aquí, ¿puedo tomar otro cafecito?» El del miércoles estaba realmente especial. La sonrisa de Rafael se ensanchó. «Claro, pero hoy el café es el mío, nada de francés importado.
Mientras él preparaba el café, Fernanda observó el taller con más atención. Todo estaba limpio y organizado, cada herramienta en su lugar específico. Había un orden casi militar allí, pero sin la rigidez fría de los ambientes corporativos. Era una organización que nacía del respeto por el trabajo y por los instrumentos que lo posibilitaban. ¿Su padre le enseñó a ser tan organizado?, preguntó, aceptando la taza humeante. Él decía que taller desordenado es reflejo de mente desordenada, respondió Rafael, acomodándose en una silla cercana. Aquel cliente que ve organización confía más en el servicio. Es una filosofía interesante. Uso algo parecido en mi empresa. ¿Qué tipo de empresa exactamente? El miércoles dijo que trabajaba con moda, pero no entró en detalles. Fernanda dudó. Hasta ese momento había evitado hablar sobre el tamaño real de su empresa, prefiriendo mantener la conversación en niveles más personales. Pero había algo en la curiosidad genuina de Rafael que la hacía querer ser honesta. Es una empresa de confecciones y moda. Hacemos ropa para varias marcas y también tenemos algunas tiendas propias. Debe dar bastante trabajo. Imagino que sea complicado lidiar con tendencias, proveedores, todo ese mundo de la moda que vemos en la televisión. Es complicado, sí. A veces tengo la impresión de que siempre estoy corriendo detrás de algo, siempre en reuniones, siempre resolviendo crisis. ¿Y le gusta? La pregunta era simple, pero Fernanda se dio cuenta de que nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Todos asumían que ella adoraba su vida de ejecutiva exitosa, que el éxito financiero era sinónimo de felicidad personal. Solía gustarme más, admitió. Al principio todo era novedad. Cada logro era una victoria. Pero últimamente, a veces me siento perdida en medio de tanto movimiento. Rafael la observó con atención, sin prisa en responder. Había una cualidad en él que Fernanda rara vez encontraba: la capacidad de escuchar verdaderamente, sin juzgar o intentar resolver problemas que no eran suyos. Mi padre siempre decía que el trabajo tiene que alimentar el alma, no solo el bolsillo, dijo finalmente. Si usted se siente perdida, quizás sea hora de recordar por qué empezó. ¿Y por qué hace lo que hace?, preguntó Fernanda, genuinamente curiosa. Porque me gusta arreglar cosas. Me gusta tomar algo roto y dejarlo funcionando de nuevo, y me gusta ayudar a las personas a resolver sus problemas. Cuando alguien entra aquí preocupado porque el coche no enciende y sale tranquilo porque el problema fue resuelto, yo siento que hice algo que valió la pena. La simplicidad de la respuesta tocó a Fernanda de una forma que ella no esperaba. Rafael había encontrado propósito en una actividad que muchos considerarían común, mientras ella, con todo su éxito y reconocimiento, a veces dudaba del significado real de su trabajo. Estuvieron conversando durante 1 hora más, sobre trabajo, sobre sueños, sobre las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Rafael habló sobre su proyecto de un día abrir una escuela técnica en el barrio para enseñar a jóvenes de la comunidad a trabajar con mecánica y darles una profesión. Fernanda compartió su sueño antiguo de crear una línea de ropa accesible para trabajadoras de bajos ingresos, un proyecto que había abandonado cuando la empresa creció y las presiones del mercado internacional se volvieron prioritarias. Cuando finalmente se despidieron, Fernanda sentía como si hubiera reencontrado una parte de sí misma que pensaba haber perdido. Rafael había despertado en ella una curiosidad sobre la vida más allá de las ganancias y una nostalgia por sueños más simples y significativos. Durante el fin de semana, no pudo dejar de pensar en él. No era solo atracción física, aunque admitía para sí misma que Rafael era un hombre atractivo de una forma natural y sin pretensiones. Era algo más profundo, una conexión que iba más allá de las apariencias y las circunstancias sociales. El lunes por la mañana, cuando su secretaria preguntó sobre sus compromisos de la semana, Fernanda se escuchó decir que el martes por la tarde estaba ocupada. No mencionó que el compromiso era una visita no programada al taller Santos, pero algo en su corazón ya había decidido que quería conocer mejor a aquel hombre que le había devuelto la capacidad de sorprenderse con la bondad humana. El martes llegó con un cielo limpio y soleado que hacía brillar a la Ciudad de México como una postal. Fernanda pasó la mañana intentando concentrarse en los informes trimestrales,
pero sus ojos volvían constantemente al reloj en la pared de su oficina. A las 2:30, inventó una excusa sobre una visita a proveedores y salió de la empresa, conduciendo nuevamente en dirección a Tepito, con una sensación de expectativa que no sentía hacía años. Esta vez, decidió ser honesta sobre sus intenciones. No inventaría problemas inexistentes en el coche, ni usaría excusas profesionales. Quería simplemente ver a Rafael, conversar con él, entender mejor aquella sensación de paz que solo experimentaba en su compañía. Cuando llegó al taller, encontró a Rafael terminando de lavar una motocicleta Honda roja, las manos cubiertas de espuma de jabón, el sol de la tarde creando reflejos dorados en sus cabellos castaños. Él la vio llegar y la saludó con la mano, el rostro iluminándose con aquella sonrisa que ella estaba empezando a considerar adictiva. «Doña Fernanda, qué sorpresa tan buena. ¿El coche está bien?» «El coche está perfecto», respondió ella sonriendo. «Yo es que no estoy muy bien». Rafael inmediatamente detuvo lo que estaba haciendo, preocupado. «¿Pasó algo? ¿Se siente mal?» «No es nada físico», aclaró Fernanda rápidamente. «Es que... bueno, tengo una confesión que hacer. El viernes, cuando dije que el coche estaba haciendo ruido, mentí. No había ruido alguno». Rafael la miró sorprendido, intentando procesar la información. «¿Pero por qué haría eso?» «Porque quería tener una excusa para venir aquí, para conversar con usted. Y hoy vine sin excusa alguna porque me di cuenta de que estaba siendo deshonesta conmigo misma y con usted». La honestidad de Fernanda lo dejó momentáneamente sin palabras. Terminó de enjuagar la motocicleta, se secó las manos y se acercó a ella, estudiando su expresión con curiosidad. «¿La señora quiere decir que viene aquí porque le gusta conversar conmigo?» «Me gusta mucho. Usted me hace recordar cosas que había olvidado. Me hace sentir como una persona normal, no solo como una ejecutiva siempre corriendo de un compromiso a otro». Rafael sonrió, pero había una pizca de confusión en sus ojos. «No entiendo muy bien ese mundo de los ejecutivos, pero imagino que es muy diferente de aquí. Es muy diferente. Y últimamente he pensado que quizás es demasiado diferente». Don Mario apareció en la puerta del taller, cargando una caja de tornillos. Saludó a Fernanda educadamente y se dirigió a Rafael. «Rafael, necesito ir al almacén a buscar esa pieza del Corolla. ¿Puedes quedarte a cargo del taller?» «Puede ir, don Mario. Cualquier cosa yo la resuelvo». Cuando se quedaron solos, un silencio diferente se instaló entre ellos. No era el silencio cómodo de otras veces, sino una tensión nueva, cargada de posibilidades no dichas. «Rafael», dijo Fernanda respirando hondo, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro. ¿Tiene novia?» La pregunta salió más directa de lo que ella había planeado, pero no había vuelta atrás. Rafael se sonrojó ligeramente, pasándose la mano por el cabello de forma nerviosa. «No tengo. Terminé una relación hace unos 8 meses. ¿Y usted?» «También estoy sola. Hace más de un año, de hecho». Se quedaron mirando por un momento, ambos conscientes de que la conversación había tomado un rumbo más íntimo. Rafael fue el primero en romper el silencio. «Doña Fernanda, ¿puedo ser franco con usted?» «Por favor. Yo también pienso en usted. Desde aquel primer día, cuando la lluvia la trajo aquí. Pero nosotros somos de mundos muy diferentes. ¿Y eso importa?» «No lo sé. Nunca estuve en una situación así». Fernanda se acercó a él, reduciendo la distancia entre los dos. «Rafael, ¿qué siente cuando me ve?» Él la miró a los ojos, su honestidad natural impidiéndole inventar respuestas diplomáticas. «Siento que usted es especial, diferente a cualquier mujer que he conocido, inteligente, bonita, pero también, ¿cómo puedo explicarlo? Real, verdadera. ¿Y qué más? Siento que me gustaría conocerla mejor, saber cómo sonríe cuando está realmente feliz, qué la hace reír, cuáles son sus miedos». Dudó por un momento. «Y siento que quizás estoy soñando demasiado para alguien como yo». «¿Alguien como usted?» «Un mecánico de Tepito que nunca ha salido del Estado de México, que vive en un apartamento pequeño encima del taller y que tiene como mayor patrimonio un Civic 2010 y las herramientas que heredó de su padre». Fernanda sintió que el corazón se le encogía con la vulnerabilidad en su voz. «Rafael, ¿usted se considera inferior a mí por eso?»
No inferior, pero incompatible. Usted debe frecuentar restaurantes que cuestan más que mi presupuesto de todo el mes. Debe viajar a lugares que yo solo veo en la televisión. Debe conocer a personas importantes, influyentes. ¿Y usted cree que eso me hace mejor persona que usted? Rafael negó con la cabeza. Claro que no, pero la hace vivir en una realidad muy diferente a la mía. Fernanda se acercó más, hasta conseguir sentir el olor a jabón y trabajo honesto que emanaba de él. Rafael, ¿puedo contarle una cosa? En los últimos 15 años de mi vida, conocí a cientos de personas importantes e influyentes. Cené en los mejores restaurantes del mundo, viajé a lugares paradisíacos, cerré contratos millonarios y nunca, en ningún momento, me sentí tan cómoda y feliz como me siento aquí en este taller, conversando con usted. ¿Por qué? Porque usted me ve. No mi cuenta bancaria, no mi posición social, no las oportunidades que puedo representar. Usted ve a la persona que soy por dentro, y esa persona hacía mucho tiempo estaba escondida detrás de tantas responsabilidades y expectativas. Rafael extendió la mano y, vacilante, tocó el rostro de ella con delicadeza. Yo veo a una mujer fuerte que olvidó cómo es ser cuidada. Veo a alguien que da tanto de sí para los demás que olvidó cuidarse a sí misma. La simplicidad y sinceridad de las palabras hicieron que los ojos de Fernanda se llenaran de lágrimas. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie le hablaba de forma tan directa y cariñosa? Rafael. Fernanda. Él interrumpió, usando su nombre por primera vez sin el tratamiento formal. Puedo invitarla a cenar mañana. No en un lugar elegante, porque no tengo dinero para eso. Pero conozco una cantina en San Rafael que sirve el mejor pescado a la parrilla de la zona norte. La invitación simple y honesta la conmovió más que cualquier propuesta de cena en un restaurante de 5 estrellas. Me encantaría. Entonces está acordado. ¿A qué hora puedo pasar a buscarla? En realidad, dijo Fernanda sonriendo, ¿qué tal si vengo aquí y vamos juntos? Así puedo conocer un poco más de su barrio. ¿Está segura? No es exactamente el tipo de lugar al que una mujer como usted está acostumbrada. Rafael, deje de pensar en mí como una mujer como yo. Yo soy solo Fernanda, y me gustaría mucho conocer los lugares que son importantes para usted. Él sonrió, y por primera vez desde que se conocieron, Fernanda vio en él una confianza que iba más allá de lo profesional. Era la confianza de un hombre que estaba empezando a creer que quizás los mundos diferentes podían encontrarse. ¿A las 7 entonces? Puedo mostrarle el barrio antes de ir a cenar. Perfecto. En ese momento don Mario regresó del almacén, haciendo ruido a propósito antes de entrar, como si presintiera que había interrumpido algo importante. Rafael y Fernanda se apartaron rápidamente, pero la sonrisa en los rostros de ambos no pasó desapercibida para el mecánico mayor. ¿Todo bien por aquí?, preguntó don Mario, apenas ocultando una sonrisa pícara. Todo perfecto, respondió Rafael sonrojado. Fernanda se despidió, pero antes de salir se giró hacia Rafael una vez más. Mañana a las 7. Mañana a las 7, confirmó él. Durante todo el camino de vuelta a casa, Fernanda se sintió como una adolescente yendo a su primera cita. Había una energía diferente corriendo por sus venas, una expectativa agradable que la hacía sonreír sin motivo aparente. Cuando llegó a su apartamento en Santa Fe, se quedó parada en la terraza durante unos minutos, mirando la laguna y reflexionando sobre cómo su vida había tomado una dirección completamente inesperada. Llamó a Elena, necesitando compartir su felicidad con alguien. Elena, soy yo, necesito contarte una cosa. Por tu voz puedo imaginar. ¿El mecánico? Rafael. Y mañana tenemos nuestra primera cita. Fernanda, ¿estás segura de lo que estás haciendo? No es que sea prejuiciosa, pero ustedes realmente vienen de mundos muy diferentes. Lo sé, pero él me hace sentir algo que no sentía hacía años. Algo real, genuino. Solo no te hagas ilusiones pensando que el amor lo supera todo. Las diferencias sociales causan problemas reales en las relaciones. Elena, estás siendo demasiado pesimista. Ni siquiera he empezado a salir con el hombre y ya estás prediciendo el final. Disculpa, amiga. Es que me preocupo por ti. Solo quiero que seas feliz.
Y soy feliz cuando estoy con él, más feliz de lo que recuerdo haber sido en los últimos años. Después de colgar, Fernanda pasó una hora eligiendo qué ponerse al día siguiente. Quería estar guapa, pero no quería exagerar y desentonar en el ambiente que Rafael frecuentaba. Optó por unos pantalones vaqueros oscuros y una blusa de seda sencilla, elegante pero informal. El miércoles, el día pareció arrastrarse eternamente. Fernanda apenas pudo concentrarse en las reuniones, su mente volviendo constantemente al encuentro de la noche. A las 5, inventó una excusa sobre dolor de cabeza y salió más temprano de la empresa. Llegó al taller exactamente a las 7, encontrando a Rafael ya listo, vistiendo una camisa azul claro que realzaba sus ojos y unos pantalones vaqueros bien planchados. Estaba visiblemente nervioso, pero la sonrisa que le dio cuando la vio llegar hizo que su corazón se acelerara. «Estás hermosa», dijo él simple y sincero. «Gracias. Tú también estás muy guapo». Rafael cerró el taller y comenzaron a caminar por las calles de Tepito. Él señalaba lugares que tenían significado para él: la escuela donde había estudiado, la iglesia donde su padre se había casado, la placita donde jugaba de niño. Fernanda observaba todo con interés genuino, fascinada por conocer la historia personal de aquel hombre que se estaba volviendo tan importante para ella. «Aquella es la casa donde crecí», dijo Rafael, señalando una casa de 2 pisos azul con un pequeño balcón. «Mi madre todavía vive allí, pero viaja mucho para visitar a mi hermana que vive en Querétaro». «Me gustaría conocerla algún día», dijo Fernanda, e inmediatamente se dio cuenta de que había proyectado un futuro que quizás era demasiado presuntuoso. Rafael se detuvo y la miró con una expresión suave. «A ella también le encantaría conocerte. Mi madre siempre dice que sabe cuando alguien es especial solo por la forma en que hablo de la persona». «¿Y cómo hablas de mí a ella?» «Dije que conocí a una mujer que me hace querer ser una mejor versión de mí mismo». La honestidad de la respuesta hizo que Fernanda dejara de respirar por un momento. Allí en la calle sencilla de Tepito, con el ruido del tráfico de fondo y el olor a comida casera saliendo de las ventanas de las casas, ella tuvo la certeza de que estaba viviendo un momento que cambiaría su vida para siempre. «Rafael», dijo ella, tocando suavemente su brazo, «siento lo mismo. Tú me haces recordar quién era antes de perderme en medio de tantas obligaciones y expectativas». Se miraron por un largo momento, y cuando Rafael se inclinó para besarla, Fernanda supo que no había vuelta atrás. El beso fue suave, cuidadoso, lleno de promesas no dichas. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «¿Vamos a cenar?», preguntó Rafael, ofreciéndole el brazo. «Vamos», respondió Fernanda, entrelazando su brazo con el de él. Mientras caminaban hacia el restaurante, ella supo que su vida acababa de tomar un rumbo completamente nuevo, y por primera vez en años, eso no la asustaba. Al contrario, la llenaba de una expectativa deliciosa de descubrir a dónde la llevaría aquel camino. La cantina de San Rafael era exactamente el tipo de lugar que Fernanda imaginaba cuando pensaba en la palabra auténtico. Mesas de madera desgastada por el tiempo, sillas desparejadas, un mostrador donde cerveza y mezcal convivían armoniosamente con refrescos y jugos naturales. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas del barrio y de México, creando una atmósfera nostálgica y acogedora que instantáneamente la hizo sentirse como en casa. Rafael la guió hasta una mesa en el rincón, lejos del movimiento de la entrada, donde podrían conversar con más privacidad. El camarero, un señor de unos 50 años con bigote canoso, saludó a Rafael como a un viejo conocido. «Hola, Rafael, hace tiempo que no apareces por aquí y trajiste una compañía muy especial», dijo, sonriendo a Fernanda con la cordialidad genuina de los capitalinos. «Fernanda, este es don Joaquín, dueño del lugar desde hace más de 20 años. Don Joaquín, esta es Fernanda, una persona muy importante para mí». La presentación simple pero cariñosa hizo sonreír a Fernanda. Había algo especial en la forma en que Rafael hablaba de ella, sin exageraciones ni formalidades innecesarias, solo una sinceridad que calentaba el corazón. «Mucho gusto, doña Fernanda. Cualquier amiga de Rafael es siempre bienvenida aquí. ¿Qué van a querer?».
Rafael miró a Fernanda. ¿Confías en mí? Confío. Don Joaquín, traiga aquel pescado a la parrilla especial de la casa, con arroz de coco y farofa. Y 2 cervezas bien frías. Cuando se quedaron solos, Fernanda observó a Rafael en el ambiente que claramente le era familiar. Había una tranquilidad en él allí que contrastaba con el nerviosismo sutil que demostraba cuando estaba en presencia de ella en contextos más formales. Era como si finalmente estuviera en casa, y eso la hacía sentirse privilegiada por estar siendo incluida en su mundo particular. «Vengo aquí desde los 15 años», explicó Rafael, notando el interés de ella por el ambiente. «Mi padre me trajo por primera vez después de que pasé la prueba de la escuela técnica. Dijo que era para celebrar, pero creo que quería enseñarme que una conquista sin celebración no tiene gracia. Su padre parece haber sido una persona muy sabia. Lo era, un hombre simple pero lleno de filosofía sobre la vida. Siempre decía que la riqueza no se mide solo en dinero, que hay gente pobre de espíritu y gente rica de corazón». Fernanda sintió una punzada de melancolía. «Me hubiera gustado conocerlo. A él le habría gustado mucho usted. Tenía una forma especial de percibir cuando alguien era genuino. No importaba la ropa que usara o el coche que condujera». Las cervezas llegaron, frías y espumosas. Rafael levantó la botella en un brindis espontáneo. «Por las personas genuinas. Por las personas genuinas», repitió Fernanda brindando con él. La conversación fluyó naturalmente mientras esperaban el pescado. Rafael contó sobre su infancia en el barrio, los amigos de la calle que aún veía regularmente, los sueños que había alimentado de joven de un día viajar por el mundo. Fernanda compartió recuerdos de su adolescencia, cuando aún vivía con sus padres en Roma Norte y ayudaba en la pequeña confección familiar los fines de semana, cosiendo botones y haciendo pequeñas reparaciones. «Es curioso», dijo ella, dando un sorbo a la cerveza. «Cuando era pequeña me encantaba aquel mundo de máquinas de coser y telas. Había algo mágico en transformar un trozo de tela en una ropa bonita. Pero conforme la empresa creció, me fui alejando de la parte creativa y me convertí más en una administradora». «Nada le impide volver a la parte que ama», observó Rafael. «El éxito sin pasión es solo un montón de números en una cuenta bancaria». La profundidad de la observación sorprendió a Fernanda. Rafael tenía una sabiduría natural que muchos ejecutivos con MBA nunca desarrollaron, una capacidad de ir al meollo de las cuestiones sin perderse en complicaciones innecesarias. El pescado llegó en una bandeja generosa, acompañado de arroz perfumado y farofa dorada. El aroma era irresistible, y Fernanda se dio cuenta de que tenía más hambre de lo que imaginaba. No era solo hambre física, sino un hambre de simplicidad, de momentos genuinos que su vida agitada rara vez proporcionaba. «Está delicioso», dijo, después de la primera cucharada. «Mucho mejor que muchos restaurantes caros que frecuento. La diferencia es que aquí la comida está hecha con amor, no con técnica francesa», rió Rafael. «Don Joaquín aprendió las recetas de su madre, que las aprendió de su abuela. Es tradición familiar». Durante la cena, otros clientes saludaron a Rafael con la familiaridad de quien se conoce desde hace años. Un taxista que se detuvo a beber una cerveza, una señora que vivía en la esquina, una pareja de novios que aparentaba llevar décadas juntos. Todos trataban a Rafael con cariño genuino, y Fernanda observó cómo él correspondía cada saludo con interés real por la vida de aquellas personas. «Usted es muy querido aquí», comentó ella. «Es que nunca salí del barrio, ¿verdad? Conozco a toda esta gente desde niño. Cuando no cambias de lugar, las relaciones se vuelven más profundas. Yo he cambiado tanto de círculo social a lo largo de los años que a veces siento que no tengo raíces en ningún lugar», admitió Fernanda. «Empecé en Roma Norte con mis padres, luego me mudé a Polanco cuando la empresa creció. Ahora vivo en Santa Fe, siempre buscando el siguiente nivel, el siguiente éxito». ¿Y eso la hizo feliz? La pregunta sencilla la hizo detenerse y pensar. Creí que sí, por mucho tiempo. Pero últimamente, no sé, siento como si estuviera viviendo la vida que los demás esperan que yo viva, no la vida que realmente quiero. Rafael extendió la mano sobre la mesa y tocó la de ella con delicadeza. ¿Y qué vida realmente quiere? Todavía lo estoy descubriendo.
pero sé que incluye momentos como este, lugares reales, personas verdaderas, conversaciones que importan, y incluye a alguien como yo. La vulnerabilidad en su voz la conmovió profundamente. Incluye especialmente a alguien como tú. Terminaron la cena conversando sobre sueños y planes futuros. Rafael habló sobre su proyecto de expandir el taller, quizás abrir una sucursal en otro barrio, siempre manteniendo la atención personalizada que había aprendido de su padre. Fernanda compartió una idea antigua de crear una fundación para enseñar costura y emprendimiento a mujeres de bajos recursos. Un proyecto que había archivado cuando las responsabilidades corporativas se volvieron demasiado pesadas. ¿Por qué no retoma esa idea?, preguntó Rafael. Con los recursos que tiene ahora, podría marcar una diferencia real en la vida de mucha gente. Quizás la retome, dijo Fernanda, y por primera vez en años sintió que eso era más que una posibilidad distante. Cuando salieron de la cantina, ya pasaban de las 10. La noche estaba fresca y agradable, con una brisa suave que traía el olor de los árboles del barrio. Caminaron despacio de vuelta al taller, ninguno de los dos con prisa por terminar aquel encuentro perfecto. «Fernanda», dijo Rafael cuando llegaron al coche de ella, «¿puedo hacer una pregunta?» «Claro. ¿Qué van a pensar tus amigas de que salgas conmigo?» La pregunta la sorprendió por la honestidad directa. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque sé que soy muy diferente del tipo de hombre con el que las mujeres como tú suelen salir, y no quiero que tus amigos te juzguen por mi culpa». Fernanda se giró hacia él por completo, tomando sus manos entre las suyas. «Rafael, mírame. Me importa muy poco lo que la gente piense. Lo que importa es cómo me siento cuando estoy contigo, y me siento más yo misma de lo que me he sentido en los últimos años. Pero debe haber presiones en tu trabajo, en tu círculo social. Déjame preocuparme por eso. La única cosa por la que quiero que te preocupes es si estás feliz, si quieres seguir viéndome». Rafael sonrió y la atrajo hacia él. «Quiero mucho seguir viéndote. De hecho, no quiero que esta noche termine». El corazón de Fernanda se aceleró. No tiene por qué terminar. Se besaron de nuevo, esta vez con más intensidad, como si toda la tensión romántica de la noche finalmente encontrara su desahogo. Cuando se separaron, ambos respiraban más rápido. «¿Quieres subir?», preguntó Rafael indicando la escalera exterior que llevaba al apartamento encima del taller. «Solo para conversar un poco más. Prometo que soy un caballero». Fernanda sonrió. «Confío en ti». El apartamento de Rafael era pequeño pero acogedor, decorado con muebles sencillos y bien cuidados. Una sala que se integraba con la cocina, un dormitorio que ella podía ver por la puerta entreabierta, un baño modesto. Todo limpio y organizado, con toques personales que revelaban su personalidad, libros de mecánica en la estantería, algunas plantas bien cuidadas en la ventana, fotos de la familia en las paredes. «No es mucho», dijo Rafael, visiblemente nervioso por mostrar su intimidad, «pero es mi rinconcito». «Es perfecto», dijo Fernanda, y hablaba en serio. Había algo en el ambiente que emanaba paz y autenticidad, cualidades que su lujoso penthouse en Santa Fe no poseía a pesar de todos los muebles de diseñador. Rafael preparó un café y ellos se acomodaron en el pequeño sofá de la sala. La conversación continuó más íntima ahora, sobre miedos, esperanzas, heridas del pasado que aún no habían cicatrizado completamente. Fernanda habló sobre la presión de mantener el éxito de la empresa, sobre la soledad de los cargos de liderazgo, sobre relaciones pasadas que habían fracasado, porque los hombres se interesaban más por su posición que por ella como persona. Rafael compartió sus propias inseguridades, el miedo de no conseguir mantener el taller funcionando, la presión de honrar la memoria de su padre, la soledad de ser uno de los pocos jóvenes del barrio que había elegido quedarse en lugar de buscar oportunidades en otros lugares. «A veces me pregunto si no debería haber intentado algo más grande», admitió él. «Ir a la universidad, buscar un empleo en una empresa grande, salir de la zona de confort. ¿Y por qué no lo hizo? Porque este lugar es mi identidad. Aquí sé quién soy, sé cuál es mi valor. Tengo miedo de que, intentando ser otra persona, pierda lo mejor que tengo». Fernanda se acercó más a él en el sofá. «Rafael, lo que tienes de mejor no tiene nada que ver con el lugar o la profesión. Es quien eres por dentro, tu honestidad, tu gentileza,
tu capacidad de hacer que las personas se sientan especiales. Así es como me siento contigo, dijo él, tocando delicadamente el rostro de ella. Especial. Se besaron de nuevo, y esta vez no había prisa ni vacilación. Era un beso que hablaba de posibilidades futuras, de una conexión que iba mucho más allá de la atracción física. Cuando finalmente se separaron, Fernanda sabía que su vida había cambiado definitivamente. «Creo que debería irme», dijo ella, aunque era lo último que quería hacer. «Lo sé», concordó Rafael, aunque sus ojos decían lo contrario. En la despedida, acordaron verse el fin de semana. Rafael quería llevarla a conocer el mercado de Tepito el sábado por la mañana, donde podría probar la gastronomía local y ver un lado más popular y vibrante del barrio. Durante todo el trayecto de vuelta a casa, Fernanda condujo con una sonrisa en el rostro que simplemente no podía borrar. Cuando llegó a su apartamento y se miró en el espejo, vio en sus propios ojos una luz que no veía hacía años. Estaba enamorada, profunda y completamente enamorada, y por primera vez en la vida eso no la asustaba. Tomó el teléfono para llamar a Elena, pero dudó. Sabía que su amiga le haría preguntas sobre diferencias sociales y complicaciones prácticas, cuestiones que en aquel momento parecían completamente irrelevantes. En lugar de eso, se fue a la cama guardando para sí misma la felicidad de aquella noche perfecta, saboreando cada momento antes de dormirse con el sabor del beso de Rafael aún en los labios. Las 2 semanas siguientes pasaron como un sueño dorado para Fernanda. El fin de semana en el mercado de Tepito había sido una revelación de colores, sabores y alegría que ella había olvidado que existían. Caminar entre los puestos de la mano con Rafael, probar tapioca rellena y agua de coco helada, escuchar cumbia en vivo en la carpa de la cultura local, todo eso la hizo sentir más viva de lo que recordaba haber estado en los últimos años. Rafael se había convertido en una presencia constante en su vida, incluso cuando no estaban físicamente juntos. Intercambiaban mensajes durante el día, llamadas breves pero cálidas entre sus respectivas obligaciones profesionales. Fernanda descubrió que él tenía el don de hacerla reír con observaciones simples sobre la vida cotidiana, y él parecía fascinado por las historias que ella contaba sobre el mundo de los negocios internacionales. El martes de la segunda semana, Fernanda decidió llevar a algunas amigas empresarias a almorzar a un restaurante nuevo en Ansúrez. Era un encuentro de rutina, una reunión informal del grupo de mujeres ejecutivas que se reunía mensualmente para intercambiar experiencias y hacer networking. Elena, Patricia, directora de marketing de una multinacional farmacéutica, y Claudia, dueña de una cadena de gimnasios de lujo, estaban entre las presentes. El almuerzo transcurría normalmente, con conversaciones sobre tendencias de mercado y desafíos profesionales, cuando el teléfono de Fernanda sonó. Era Rafael, llamando desde una concesionaria donde estaba evaluando un coche para un cliente. «Con permiso, chicas», dijo ella, atendiendo con una sonrisa involuntaria. «Hola, mi amor». La expresión cariñosa se le escapó naturalmente, pero no pasó desapercibida para sus amigas, que se miraron con creciente curiosidad. «Hola, princesa. Disculpa molestarte en el trabajo, pero quería saber si tienes planes para esta noche. Termino aquí temprano y pensé que podríamos cenar. Me encantaría. ¿Puedo pasar por el taller como a las 6? Perfecto. Te amo. Yo también te amo». Fernanda colgó aún sonriendo, pero cuando miró a sus amigas, encontró 3 pares de ojos curiosos fijos en ella. «Fernanda Jalil», dijo Patricia, arqueando las cejas. «¿Quién es ese que te hace poner esa cara de enamorada?» «Una persona especial que conocí hace algunas semanas», respondió Fernanda, intentando sonar casual. «¿Y por qué no sabemos nada de él?», preguntó Claudia. «Generalmente compartes todo con nosotras». Elena, que ya sabía parte de la historia, permaneció en silencio, observando la reacción de las otras. «Porque aún es muy reciente», dijo Fernanda, «pero estoy muy feliz». «Cuenta todo», insistió Patricia. «Nombre, profesión, dónde se conocieron. Queremos detalles». Fernanda respiró hondo. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. «Su nombre es Rafael Santos. Nos conocimos cuando mi coche se averió y él es...» «¿Médico?», sugirió Claudia.
¿Abogado?, intentó Patricia. Mecánico, dijo Fernanda, y la palabra cayó sobre la mesa como una bomba. El silencio que siguió fue incómodo. Patricia y Claudia se miraron con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que rozaba el desconcierto. ¿Mecánico?, repitió Patricia, como si no hubiera oído bien. Sí, él tiene un taller en Tepito, heredado de su padre. Es un hombre maravilloso, honesto, gentil. Fernanda, interrumpió Claudia, bajando la voz como si estuviera discutiendo algo muy delicado. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Quiero decir, ¿un mecánico? ¿Y cuál es el problema con que sea mecánico?, preguntó Fernanda, sintiendo que la irritación empezaba a hervir. No es prejuicio, aclaró Patricia rápidamente. Es que ustedes viven en mundos completamente diferentes. ¿Cómo van a hacer para compatibilizar estilos de vida tan distintos? Nos estamos llevando muy bien, gracias. Pero piénsalo, continuó Claudia. Tú ganas en un mes lo que él debe ganar en un año. Tú viajas al extranjero constantemente. Él probablemente nunca ha salido del país. Tú frecuentas nuestro círculo social. ¿Y él? ¿Y él qué? ¿No es digno de frecuentar nuestro círculo social? No es eso, Fernanda. Es que él se sentirá fuera de lugar, y tú te sentirás avergonzada. Son realidades incompatibles. Elena finalmente decidió intervenir. Chicas, quizás deberíamos confiar en el juicio de Fernanda. Si ella está feliz... Elena, ¿tú también crees que esto es una buena idea?, preguntó Patricia, ignorando la mirada de advertencia que Fernanda le dirigió. Creo que el amor no tiene clase social, dijo Elena diplomáticamente. Y nunca vi a Fernanda tan radiante. Claro que el amor no tiene clase social, concordó Claudia. Pero el matrimonio sí. Una relación seria sí. ¿Ya pensaste cómo sería presentarlo a tus clientes japoneses? ¿O llevarlo a la gala benéfica del próximo mes? La mención a la gala hizo dudar a Fernanda por un momento. Era un evento importante en el calendario social de la ciudad, donde se reunían empresarios, políticos y personas influyentes para una noche de caridad y networking. Ella había comprado una mesa como siempre hacía, y sería naturalmente esperado que apareciera acompañada. No veo problema alguno en llevarlo a cualquier lugar, dijo finalmente, aunque una pequeña semilla de duda había sido plantada. Fernanda, querida, dijo Patricia con un tono casi maternal, nadie aquí está cuestionando los sentimientos de él o los tuyos. Solo estamos preocupadas por ti. Relaciones así, con diferencias muy grandes de estatus social, suelen ser complicadas. ¿Complicadas cómo? La gente habla, comenta. Algunos dirán que él está interesado en tu dinero, otros pensarán que estás pasando por algún tipo de crisis existencial. ¿Y ustedes creen eso? Nosotras te conocemos demasiado bien para pensar eso, dijo Elena rápidamente. Pero no podemos controlar lo que los demás van a pensar. El almuerzo terminó en un ambiente tenso, con Fernanda sintiéndose juzgada e incomprendida. Durante el trayecto de vuelta a la empresa, las palabras de sus amigas resonaban en su mente. ¿Tendrían razón? ¿Sería ingenua al ignorar las diferencias prácticas que existían entre ella y Rafael? Pero cuando llegó al taller a las 6 y vio el rostro de Rafael iluminarse con su llegada, todas las dudas momentáneamente se disiparon. Él la besó con cariño y le preguntó sobre su día, demostrando un interés genuino que ninguno de los ejecutivos con los que había salido jamás había demostrado. ¿Cómo fue tu almuerzo con tus amigas?, preguntó él mientras se limpiaba las manos para salir. Fernanda dudó. No quería mentir, pero tampoco quería herirlo con los comentarios prejuiciosos que había escuchado. Fue esclarecedor, dijo finalmente. ¿Esclarecedor cómo? Rafael, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Te sentirías cómodo en un evento social más formal, con personas del mundo empresarial? Rafael detuvo lo que estaba haciendo y la miró con atención. ¿Por qué preguntas eso? Hay una gala benéfica dentro de 2 semanas. Es un evento importante, con personas influyentes de la ciudad. Estaba pensando en invitarte para que seas mi acompañante. La expresión de Rafael cambió sutilmente. Fernanda vio en él una mezcla de honor por la invitación y aprensión por las implicaciones. Fernanda, ¿estás segura de que quieres llevarme a un evento así? ¿Por qué no lo estaría? Porque yo no formo parte de ese mundo.
No sé cómo conversar con esas personas. No conozco los códigos sociales. Ni siquiera tengo un smoking adecuado. Esas cosas se resuelven. Un smoking se alquila o se compra. No es solo el smoking, amor. Es todo. La forma de hablar, los temas, las referencias. Me sentiría como un pez fuera del agua, y tú te preocuparías por mí en lugar de disfrutar del evento. Fernanda sintió un nudo en el pecho. Rafael, ¿estás diciendo que no quieres ir? Estoy diciendo que no quiero ser una carga para ti. No quiero que te sientas avergonzada o que tengas que estar explicándome quiénes son las personas o guiándome sobre cómo comportarme. Pero yo te quiero allí conmigo. Quiero mostrarle a todo el mundo el hombre increíble con el que estoy saliendo. Rafael se acercó y tomó las manos de ella. Y a mí me encantaría estar allí contigo, pero no puedo fingir ser algo que no soy. Si realmente quieres llevarme, vas a tener que aceptar que soy un mecánico de Tepito que hará lo posible para no avergonzarte, pero que no podrá ser un empresario exitoso por una noche. La honestidad brutal de Rafael golpeó a Fernanda de lleno. Ella vio en él no inseguridad, sino una claridad sobre sí mismo que era al mismo tiempo admirable y dolorosa. «Tú nunca me avergonzarías», dijo ella, abrazándolo fuerte. «Nunca. Entonces, estamos de acuerdo. Yo voy siempre y cuando prometas que no vas a estar protegiéndome toda la noche o preocupándote si estoy cómodo. Quiero que disfrutes del evento». «Lo prometo». Pero incluso mientras prometía, Fernanda sentía un escalofrío en el estómago. No era vergüenza de Rafael. Era miedo al juicio de los demás, miedo de que las predicciones de sus amigas se hicieran realidad. Era también preocupación genuina por su comodidad, porque sabía que el mundo de la alta sociedad de la Ciudad de México podía ser cruel con quien no encajaba en los patrones establecidos. Cenaron en un pequeño restaurante italiano en Roma Sur, un término medio entre el mundo de él y el de ella. La conversación fue más contenida de lo normal, ambos conscientes de que habían tocado un tema delicado que necesitaría ser resuelto. «Fernanda», dijo Rafael durante el postre, «¿puedo hacer una pregunta directa?» «Claro. ¿Tus amigas dijeron algo sobre mí hoy?» Fernanda casi se ahoga con el tiramisú. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque te conozco lo suficiente para saber cuándo algo te está molestando. Y porque sé que tarde o temprano ellas iban a cuestionar nuestra diferencia de situación». «Se sorprendieron», admitió Fernanda, «que hicieron algunos comentarios sobre lo difícil que sería conciliar nuestros mundos diferentes». «¿Y qué pensaste de los comentarios?» «Pensé que ellas no te conocen como yo te conozco. Si te conocieran, entenderían por qué estoy enamorada». Rafael sonrió, pero había una tristeza sutil en sus ojos. «Fernanda, quiero que sepas una cosa. Te amo como nunca amé a nadie en la vida. Pero si llega el momento en que nuestra diferencia de situación cause más problemas que alegría, si te cansas de tener que defenderme o explicarme, lo entenderé. Rafael, no hables así. Nunca me cansaré de ti. Espero que no. Pero si sucede, quiero que seas honesta conmigo. No quiero que te quedes conmigo por pena o por terquedad». La conversación dejó una sombra sobre el resto de la noche. Cuando se despidieron, el beso fue cariñoso pero cargado de una melancolía que no existía antes. Fernanda condujo a casa con el corazón pesado, dándose cuenta de que por primera vez desde que se conocieron, las diferencias entre sus mundos se habían convertido en un elefante en la habitación que ya no podía ser ignorado. Esa noche, acostada en su cama, reflexionó sobre los comentarios de sus amigas y sobre la reacción de Rafael. ¿Sería ingenua al creer que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo? ¿Realmente importaban tanto las diferencias prácticas entre sus vidas como todos parecían creer? Una cosa sabía con certeza. Amaba a Rafael Santos como nunca había amado a nadie. Amaba su honestidad, su gentileza, su capacidad de verla como persona en lugar de como símbolo de estatus. La cuestión era si conseguiría proteger ese amor de las presiones externas que ya empezaban a intensificarse. Las 2 semanas que precedieron a la gala transcurrieron en un clima de tensión creciente que ambos intentaban ignorar, pero que siempre estaba presente, como una nube oscura en el horizonte de un día soleado.
Fernanda se sumergió en el trabajo con más intensidad de lo habitual, cerrando contratos pendientes y resolviendo cuestiones administrativas como si la eficiencia profesional pudiera compensar la ansiedad personal que crecía cada día. Rafael, por su parte, demostraba una determinación casi obstinada en prepararse adecuadamente para el evento. Investigó sobre etiqueta social en Internet, pidió prestados libros sobre comportamiento en eventos formales a don Mario, que tenía un primo que había trabajado en hoteles de lujo, visitó 3 sastrerías diferentes antes de encontrar un smoking para alquilar que se ajustara tanto a su presupuesto como a su cuerpo. La cuestión del smoking, de hecho, había sido la primera señal de que las cosas no serían tan simples como Fernanda había imaginado. Cuando ella le ofreció comprarle uno, Rafael se negó categóricamente. «Fernanda, ya te dije que voy, pero voy con mis condiciones. No quiero que gastes dinero conmigo como si fuera un muñeco para adornar tu mesa. No es eso, Rafael. Es solo que quiero que te sientas cómodo, bien vestido. Y me sentiré cómodo usando algo que pude pagar con mi propio trabajo, no algo que me regaló mi novia rica». La discusión había terminado con Fernanda sintiéndose mal por haber ofrecido algo que consideraba un gesto de cariño, y Rafael sintiéndose culpable por haber rechazado la generosidad de ella de forma tan brusca. El jueves anterior a la gala, Fernanda almorzó nuevamente con Elena, que había percibido el clima tenso de su amiga en las últimas semanas. «¿Cómo están las cosas con Rafael?», preguntó Elena, cortando delicadamente el salmón a la parrilla. «Complicadas», admitió Fernanda. «Él está decidido a ir a la gala, pero veo que está nervioso. Y yo también estoy nerviosa, aunque intente esconderlo». «¿Nerviosa por qué?». «Por lo que la gente va a pensar, por las reacciones, por cómo se sentirá él en medio de todo ese circo». Elena dejó el tenedor y miró directamente a su amiga. «Fernanda, ¿puedo ser brutalmente honesta contigo?». «Puedes. Si estás nerviosa por llevar a tu novio a un evento social, quizás el problema no sea el evento ni la gente. Quizás seas tú quien aún no ha resuelto sus propios prejuicios sobre esta relación». Las palabras golpearon a Fernanda como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo así mis propios prejuicios? Amas a Rafael genuinamente. Eso lo sé. Pero parte de ti todavía cree que él no pertenece a tu mundo. Y eso está creando una tensión que él obviamente percibe. Eso no es verdad. ¿No? Entonces, ¿por qué te preocupa tanto la reacción de los demás? Si estuvieras segura de que él merece estar a tu lado, independientemente de su profesión, las opiniones ajenas no importarían». Fernanda se quedó en silencio, procesando las palabras de su amiga. Elena tenía razón, al menos en parte. Había sí una vocecita interior que cuestionaba si estaba haciendo lo correcto, si no estaba forzando una situación que naturalmente no funcionaría. «¿Qué crees que debo hacer? Decidir de una vez por todas si quieres estar con él o no. Y si quieres, asumirlo completamente, sin reservas y sin nerviosismo. Porque si transmites inseguridad sobre la relación, harás que él se sienta un intruso en tu propia relación». La noche del viernes, víspera de la gala, Fernanda y Rafael cenaron en el apartamento de él. Rafael había cocinado una feijoada que estaba deliciosa, y por unas horas consiguieron fingir que todo estaba normal entre ellos. Pero cuando el tema inevitablemente derivó al evento del día siguiente, la tensión volvió a instalarse. «¿Estás segura de que aún quieres ir?», preguntó Fernanda, arrepintiéndose inmediatamente de las palabras. Rafael la miró con una expresión herida. «¿Por qué me das una salida? ¿Tienes miedo de que te avergüence?». «Rafael, claro que no. Es solo que veo lo nervioso que estás, y no quiero que pases por situaciones incómodas innecesarias». «Fernanda, una situación incómoda innecesaria sería que tú aparecieras sola en un evento donde todas las demás mujeres van a estar acompañadas porque tu novia tiene vergüenza del hombre que eligió». La discusión escaló rápidamente, con ambos diciendo cosas que no querían decir, hiriéndose el uno al otro con palabras cargadas de frustración y miedo. Al final, Rafael dijo que iría a la gala porque lo había prometido, pero que después de eso necesitarían tener una conversación seria sobre el futuro de la relación. La gala tuvo lugar en el Hotel Marquis Reforma,
en el salón noble que recibía los eventos más importantes de la alta sociedad de la Ciudad de México. Fernanda llegó puntualmente a las 8, vistiendo un largo vestido negro firmado por un diseñador italiano, joyas discretas pero valiosas, una elegancia calculada para impresionar sin parecer ostentosa. Su corazón se aceleró cuando vio a Rafael en la entrada del hotel. Él estaba impecable en el smoking alquilado, que se ajustaba mejor a su cuerpo de lo que ella había imaginado. El cabello peinado con gel, la barba bien arreglada, una postura erguida que demostraba determinación a pesar del nerviosismo evidente. Estaba guapo de una forma que hizo que varias mujeres en la entrada se giraran para mirarlo, pero había una rigidez en sus movimientos que revelaba lo mucho que se sentía fuera de su elemento. «Estás hermoso», dijo Fernanda, besándolo delicadamente en el rostro para no correrse el lápiz labial. «Gracias. Estás deslumbrante», respondió él, ofreciéndole el brazo con una formalidad que contrastaba con la naturalidad habitual entre ellos. Los primeros 40 minutos de la fiesta transcurrieron sin mayores problemas. Rafael se mantuvo discreto al lado de Fernanda, saludando educadamente a las personas que ella le iba presentando, escuchando más que hablando, claramente estudiando el ambiente e intentando adaptarse a los códigos sociales que observaba. El problema comenzó cuando llegaron a la mesa donde estaban sentados. Fernanda había comprado una mesa para 8 personas y los otros invitados eran parejas del círculo empresarial. Carlos Mendoza, su director financiero, con su esposa, una pareja de empresarios del sector farmacéutico y una pareja de abogados especializados en derecho corporativo. Las presentaciones fueron educadas pero frías. Rafael fue presentado simplemente como mi acompañante Rafael Santos, sin que Fernanda mencionara su profesión. Ella había decidido que sería mejor dejar que él mismo hablara sobre eso si quería, pero la omisión creó un vacío incómodo que fue rápidamente llenado por la curiosidad ajena. «Rafael, ¿en qué área trabaja usted?», preguntó la esposa del farmacéutico, una mujer de unos 50 años, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Soy mecánico. Tengo un taller en Tepito», respondió Rafael con simplicidad, y Fernanda sintió que toda la mesa hacía una pausa casi imperceptible. «Qué interesante», dijo Carlos claramente incómodo. «¿Y cómo se conocieron?» «El coche de Fernanda se averió cerca de mi taller», explicó Rafael. «Fue el destino, diría yo». «Ciertamente», murmuró la abogada, intercambiando una mirada rápida con su marido. A partir de ese momento, las conversaciones en la mesa se dividieron naturalmente. Los empresarios hablaban entre sí sobre negocios, inversiones, política económica, mientras Rafael permanecía en silencio, claramente sin poder contribuir a discusiones sobre el mercado de valores o cambios en la legislación tributaria. Fernanda intentó incluirlo en las conversaciones, cambiando de tema algunas veces a temas más generales, pero la dinámica estaba establecida. Rafael era el extraño en el nido y todos en la mesa lo sabían. La situación se volvió aún más incómoda durante la subasta benéfica. Los artículos eran caros, fines de semana en resorts exclusivos, cenas con chefs famosos, obras de arte de artistas renombrados. Fernanda, como siempre, participó activamente, adjudicándose un fin de semana en Valle de Bravo por 15,000 pesos. «Vaya, Fernanda, 15,000 pesos», comentó la esposa del farmacéutico. «Rafael, tu novia es muy generosa. Debes sentirte orgulloso de estar con una mujer tan exitosa». La frase, aparentemente inocente, fue como un tiro en el pecho de Rafael. Fernanda vio cómo sus mandíbulas se contraían y supo que él había interpretado el comentario como ella probablemente lo había interpretado. Una insinuación de que él debería estar agradecido por estar con una mujer rica, como si fuera un favor que ella le estaba haciendo. «Muy orgulloso», respondió Rafael, pero su voz tenía una frialdad que Fernanda reconoció como señal de peligro. El momento más difícil de la noche llegó cuando Carlos Mendoza, quizás intentando ser amable, o quizás siendo genuinamente cruel, hizo un comentario que destruyó cualquier posibilidad de que la noche terminara bien. «Rafael, debe ser interesante tener una perspectiva diferente sobre los negocios de Fernanda. ¿Conversan sobre las estrategias de la empresa?»
Imagino que ella debe explicarle los términos técnicos a usted. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernanda vio a Rafael cerrar las manos debajo de la mesa y supo que él había llegado a su límite. La implicación era clara. Carlos estaba sugiriendo que Rafael era demasiado ignorante para entender los negocios de su novia sin explicaciones simplificadas. En realidad, dijo Rafael con una calma peligrosa, Fernanda y yo conversamos sobre muchas cosas. Y yo entiendo perfectamente que ella trabaja mucho para mantener a personas como ustedes impresionadas en eventos como este. El comentario fue como una granada explotando en la mesa. Carlos palideció. Las otras mujeres se miraron sorprendidas, y Fernanda sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Rafael», murmuró ella, intentando controlar los daños. Pero Rafael ya se estaba levantando. «Con permiso», dijo a la mesa en general. «Necesito tomar aire». Salió del salón dejando a Fernanda en una situación imposible. Quedarse sería dar la razón a los comentarios maliciosos sobre Rafael ser inadecuado para ese ambiente. Seguirlo sería crear aún más vergüenza para todos los presentes. Optó por seguirlo. Encontró a Rafael en la terraza del hotel, mirando la playa de Polanco iluminada por los postes del paseo marítimo. Sus manos agarraban la barandilla con fuerza, los hombros tensos de rabia y humillación. «Rafael, lo siento mucho». Él se giró hacia ella y Fernanda vio en sus ojos un dolor que la hizo querer llorar. «¿Sientes mucho por qué, Fernanda? ¿Por ellos haber sido exactamente como sabías que iban a ser, o por yo haber reaccionado exactamente como sabías que iba a reaccionar? Ellos fueron crueles y prejuiciosos. Tenías todo el derecho a sentirte ofendido. Yo no me ofendí con ellos, Fernanda. Me ofendí contigo, conmigo. ¿Pero por qué? Porque te quedaste sentada en esa mesa dejándolos humillarme delante de ti. Porque no dijiste nada cuando me hablaban como si fuera una mascota exótica que trajiste para exhibir. Rafael, yo no sabía cómo reaccionar. Sí sabías. Tú sabías exactamente cómo reaccionar, pero elegiste no hacer nada porque en el fondo estás de acuerdo con ellos. En el fondo, tú también crees que yo no pertenezco a tu mundo. Las palabras golpearon a Fernanda como una bofetada. «Eso no es verdad». «¿No? Entonces, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué no le dijiste a ese maldito Carlos que yo quizás no entienda de acciones e inversiones, pero entiendo de dignidad y respeto, dos cosas que él claramente no aprendió en su universidad cara?» Fernanda no tenía respuesta, y el silencio fue más elocuente que cualquier palabra podría haber sido. «Es esto», dijo Rafael, ajustándose el saco. «Creo que hicimos la prueba, y ambos reprobamos. Tú descubriste que te avergüenzas de mí, y yo descubrí que dejas que otros me humillen sin reaccionar. Rafael, por favor, no vamos a terminar así. Podemos conversar, resolver esto». «No hay nada que resolver, Fernanda. Tú elegiste tu mundo, y yo no formo parte de él. Fue ingenuidad mía creer que podríamos superar nuestras diferencias». Él caminó hacia la salida, pero se detuvo y se giró una última vez. «Para tu información, te amo más de lo que jamás amé a nadie en la vida. Pero no puedo amar a alguien que se avergüenza de quien soy. No me avergüenzo de ti. Sí te avergüenzas, y lo peor es que ahora yo también me avergüenzo de mí mismo por haber creído que sería diferente». Rafael salió, dejando a Fernanda sola en la terraza, con el ruido de las olas, y el peso abrumador de saber que había perdido al mejor hombre que jamás había conocido por no haber tenido el valor de defenderlo cuando más la necesitaba. Las 2 semanas que siguieron a la gala fueron las más difíciles en la vida de Fernanda. Regresó a su apartamento esa noche con el corazón destrozado, aún vistiendo el largo vestido negro que había elegido con tanto cariño para impresionar a todos en el evento. Ahora la ropa cara parecía un símbolo de la futilidad de un mundo que había valorado más que el amor verdadero. Se sumergió en el trabajo con una intensidad desesperada, intentando ahogar el dolor en hojas de cálculo, reuniones y decisiones empresariales. Pero cada vez que pasaba por Tepito de camino a algún compromiso, sentía el pecho oprimirse con el recuerdo de Rafael. Llegó a estacionarse al otro lado de la calle del taller 2 veces, solo para ver si él estaba bien, pero nunca tuvo el valor de bajarse del coche. Helena intentó consolarla, pero incluso su amiga más cercana
Parecía no entender completamente lo que había sucedido. «Fernanda, quizás sea mejor así», dijo Elena durante un almuerzo tenso en la segunda semana después de la ruptura. Vieron que realmente no funcionaría. Es mejor descubrirlo ahora que después de años de relación. «Sí, funcionaría», respondió Fernanda con amargura. «Si yo hubiera sido lo suficientemente valiente para defenderlo en esa mesa maldita». «No podías armar un escándalo en medio de la gala». No se trataba de armar un escándalo, Helena. Se trataba de demostrar que el hombre a mi lado merecía respeto, independientemente de su profesión. Fue entonces cuando Fernanda percibió la dolorosa verdad. Ella realmente se había avergonzado, no de Rafael como persona, sino del juicio de los demás sobre su elección. Había priorizado la apariencia social sobre la lealtad al hombre que amaba, y esa percepción la consumía de culpa cada día que pasaba. En la oficina, su equipo notó el cambio de humor. Carlos Mendoza, inconsciente de su papel en el desastre de aquella noche, llegó a comentar que ella parecía más centrada en los negocios últimamente. El comentario casi la hizo explotar, pero se contuvo, guardando la ira para sí misma. Fue su madre, doña Amira, quien finalmente la confrontó sobre lo que estaba sucediendo. La matriarca libanesa apareció en el apartamento de Fernanda un jueves por la noche, cargando una bandeja de esfigas aún calientes y aquella determinación maternal que no acepta un no por respuesta. «Mi hija, tienes cara de quien perdió lo mejor de la vida», dijo doña Amira, instalándose en la cocina como si fuera su propia casa. «Cuéntale a tu madre lo que pasó». Entre lágrimas que había reprimido durante 2 semanas, Fernanda contó toda la historia. Habló sobre conocer a Rafael, sobre cómo él la hacía sentir completa, sobre la gala desastrosa y sobre cómo le había fallado en el momento más importante. Doña Amira escuchó en silencio, preparando té de menta con aquella paciencia infinita de las madres árabes. Cuando Fernanda terminó, su madre suspiró profundamente. «Fernanda, cuando tu padre y yo llegamos a México, no teníamos nada más que una máquina de coser y muchos sueños. La gente nos miraba como extranjeros pobres. Nos hablaban como si fuéramos inferiores por no hablar español perfectamente. Ya sé esa historia, mamá. Sabes, pero no aprendiste la lección. Te convertiste en una de esas personas, mi hija. Olvidaste de dónde vienes. Olvidaste que la dignidad no tiene precio». Las palabras de su madre dolieron más que cualquier crítica de sus amigas. «Mamá, yo no soy prejuiciosa». «¿No? Entonces, ¿por qué no defendiste al hombre que amas? ¿Por qué dejaste que esos imbéciles lo humillaran delante de ti?» Fernanda no tenía respuesta. «Escucha lo que tu vieja madre te va a decir», continuó doña Amira, sosteniendo las manos de su hija. «El dinero se hace, se pierde y se vuelve a hacer. Pero un hombre bueno que te ama de verdad, eso es raro como un diamante. Y tú lo tiraste a la basura, ¿por qué? ¿Por la opinión de gente que no importa? Pero mamá, somos de mundos diferentes». «¿Mundos diferentes? Tu padre era un inmigrante pobre, yo era hija de comerciante. En Siria nuestra familia tenía dinero, la de él no tenía nada. ¿Y qué? El amor lo supera todo cuando las personas tienen carácter. ¿Y cómo hago para reconquistar a alguien que perdí por cobardía? Primero te deshaces de la cobardía, después vas tras él y le pides perdón. Y si él es el hombre bueno que dijiste que es, te perdonará. ¿Y si no perdona? Entonces al menos dormirás en paz sabiendo que lo intentaste». A la mañana siguiente, Fernanda tomó una decisión. Canceló todos los compromisos del día y condujo hasta Tepito. Llegó al taller alrededor de las 10, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Rafael estaba trabajando solo. Don Mario había salido a buscar piezas. Cuando la vio entrar, detuvo inmediatamente lo que estaba haciendo, pero no sonrió como solía hacerlo. Su expresión era cautelosa, aún herida, pero no hostil. «Hola», dijo ella, sintiéndose como una adolescente tímida. «Hola», respondió él, limpiándose las manos en el trapo. «¿Podemos hablar?» Rafael dudó por un momento, luego indicó las sillas en el rincón donde tantas veces habían tomado café juntos. Se sentaron con una distancia mayor de lo habitual, el espacio físico reflejando el abismo emocional que se había creado entre ellos. «Rafael, vine a pedirte perdón». «Fernanda».
No, déjame hablar primero, por favor. Ella respiró hondo, reuniendo valor para las palabras más importantes de su vida. Tenías razón, me avergoncé. No de ti, sino del juicio de los demás sobre mí por estar contigo. Y eso es imperdonable. Rafael la escuchaba en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Pasé 15 años construyendo una imagen social, preocupándome por lo que los demás pensaban, olvidé lo que realmente importa. Y cuando me necesitaste para que te defendiera, para que demostrara que nuestra elección valía más que la opinión de ellos, fallé. ¿Por qué?, preguntó Rafael, finalmente mirándola. ¿Por qué fue más importante preservar tu reputación que preservar nuestra relación? Porque soy una cobarde, dijo Fernanda con brutal simplicidad. Porque fue más fácil dejarte enfrentar solo los prejuicios de ellos que asumir completamente mi elección de amar a un mecánico de Tepito. Las palabras quedaron suspendidas en el aire del taller. Rafael permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la honestidad cruda de Fernanda. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. ¿Qué cambió para que vinieras aquí a pedirme perdón? Cambió que me di cuenta de que prefiero ser juzgada por estar con el hombre que amo que vivir sin él para agradar a gente que no importa. Cambió que mi madre me hizo recordar quién era antes de perderme en medio de tanto éxito. Fernanda, yo también actué mal esa noche. Podría haberme controlado, no haber provocado esa situación. No, Rafael. Ellos fueron los que provocaron. Tú solo reaccionaste como cualquier persona digna reaccionaría. Rafael se levantó y caminó hasta el mostrador, revolviendo algunas herramientas sin propósito aparente. Fernanda esperó, sabiendo que él necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos. «¿Sabes lo que más me dolió esa noche?», dijo él finalmente de espaldas a ella. «No fueron los comentarios maliciosos de ellos. Fue verte paralizada sin saber cómo reaccionar, claramente avergonzada por estar conmigo. No estaba avergonzada por estar contigo. Sí lo estabas, y entiendo por qué. Era un mundo que no es el mío, personas que no hablan mi lenguaje social, una situación en la que yo realmente estaba fuera de lugar. Pero eso no importa, Rafael. Lo que importa es que te amo, y tú me amas y juntos podemos enfrentar cualquier prejuicio». Rafael se giró hacia ella, y Fernanda vio en sus ojos el mismo dolor que cargaba en su pecho hacía 2 semanas. «¿Pero podemos realmente, Fernanda? ¿O siempre chocaremos con esa diferencia de mundos? Solo si lo permitimos. Rafael, descubrí algo en estas 2 semanas sin ti. Prefiero vivir como mecánica en Tepito a tu lado que como CEO sola en Santa Fe». «No tienes que volverte mecánica», dijo Rafael con una media sonrisa, la primera que ella veía desde la noche de la gala. «Pero necesito volverme a alguien que tenga el valor de asumir sus elecciones, y mi elección eres tú. Siempre lo fuiste y siempre lo serás». Rafael se acercó y se sentó de nuevo, esta vez más cerca. «Fernanda, yo también aprendí algunas cosas en estas 2 semanas». «¿Qué?». «Que mi orgullo a veces me vuelve demasiado inflexible, que quizás pueda hacer concesiones sin perder mi identidad, que puedo aprender a navegar en tu mundo sin dejar de ser quien soy. No necesitas cambiar nada, Rafael. Soy yo quien necesita tener el valor de mostrarle a todo el mundo que elegí al mejor hombre de la Ciudad de México, independientemente de su profesión». «¿Y si eligiéramos un camino intermedio?». Fernanda lo miró confusa. «¿Cómo así? ¿Tu empresa no necesita a alguien para encargarse del mantenimiento de la flota, de los equipos? Yo podría trabajar para ti sin dejar de ser mecánico, pero en un contexto que facilitaría nuestra convivencia en los 2 mundos». La propuesta sorprendió a Fernanda. Era creativa, práctica y preservaba la dignidad de ambos. «¿Trabajarías para mi empresa?». «Trabajaría con tu empresa, como proveedor de servicios, manteniendo mi independencia pero creando un puente entre mi mundo y el tuyo. ¿Y el taller? Don Mario puede administrarlo con la ayuda de su hijo, que se está graduando en mecánica. Yo supervisaría los fines de semana y seguiría siendo el dueño, pero tendría más flexibilidad para estar presente en tu vida social cuando fuera necesario». Fernanda sintió una ola de esperanza crecer en su pecho. «Rafael, ¿hablas en serio?». «Hablo en serio, pero con una condición». «¿Cuál?».
La próxima vez que alguien haga un comentario malicioso sobre mí delante de ti, me defiendes. No necesitas armar un escándalo, no necesitas pelear. Solo necesitas dejar claro que respetas al hombre que elegiste amar. Lo prometo, y si tú me prometes una cosa también. ¿Qué? Promete que no te irás sin hablar conmigo primero si algo sale mal. Promete que enfrentaremos los problemas juntos, no cada uno por su lado. Rafael le extendió la mano. Lo prometo. Se abrazaron allí en el taller, entre el olor a aceite y el sonido distante del tráfico, como si fueran dos mitades que finalmente se completaban de nuevo. El beso que siguió tenía sabor a lágrimas, perdón y un nuevo comienzo. Te amo tanto, murmuró Fernanda contra sus labios. Yo también te amo. Y esta vez no dejaré que el orgullo arruine lo que tenemos. Ni yo dejaré que la cobardía lo arruine. Don Mario llegó en ese momento, cargando una caja de piezas, y sonrió al verlos abrazados. ¡Ah, qué bien! Pensé que de verdad iban a terminar. Rafael estuvo insoportable estas 2 semanas, refunfuñando todo el día. No refunfuñaba, protestó Rafael sonrojándose. Sí refunfuñaba. Y el taller nunca estuvo tan limpio, lo que es señal de que estabas nervioso. Los tres rieron, y Fernanda sintió que finalmente había regresado a casa. No a la casa física, sino a la casa emocional que había encontrado en aquel taller simple en Tepito, al lado del hombre que la amaba por lo que ella era, no por lo que poseía. Esa tarde conversaron sobre los detalles prácticos de la nueva propuesta de Rafael. La empresa de Fernanda realmente necesitaba un supervisor de mantenimiento, y las calificaciones de él eran perfectas para el cargo. Sería un trabajo a tiempo parcial que le permitiría mantener el taller y al mismo tiempo estar más presente en el universo profesional de Fernanda. Será extraño al principio, admitió Rafael, pero creo que podemos hacerlo funcionar. Funcionará, dijo Fernanda con convicción, porque esta vez estamos entrando en esto con los ojos abiertos, sabiendo cuáles son los desafíos y decididos a enfrentarlos juntos. Y la próxima vez que alguien pregunte a qué me dedico, diré que soy especialista en mantener las cosas funcionando. Motores, máquinas y relaciones, bromeó Rafael. Fernanda rió, sintiéndose más ligera de lo que se sentía hacía semanas. ¿Especialista en relaciones? Principalmente en la nuestra. Cuando se despidieron esa tarde tenían un plan y una nueva oportunidad. Fernanda condujo a casa con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que, esta vez, no dejaría que nada ni nadie amenazara el amor que había reencontrado. Algunas lecciones solo se pueden aprender de la manera más difícil, pero cuando finalmente se comprenden, transforman a las personas para siempre. Los 6 meses que siguieron a la reconciliación fueron de adaptación, crecimiento y descubrimientos mutuos que fortalecieron aún más la relación de Fernanda y Rafael. La transición de Rafael a su nuevo papel en la empresa fue sorprendentemente suave. Su competencia técnica y habilidad para resolver problemas rápidamente impresionaron incluso a los empleados más escépticos, que inicialmente lo veían como el novio de la jefa. En marzo, la empresa enfrentó una crisis cuando una línea de producción entera se detuvo debido a fallas en el sistema eléctrico. Los técnicos especializados no lograban identificar el problema, y cada hora de producción parada representaba miles de pesos en pérdidas. Rafael, que aún se estaba adaptando al ambiente corporativo, pidió permiso para examinar las máquinas. En 2 horas, había identificado y resuelto un problema que los especialistas no pudieron detectar en 2 días. A partir de ese momento, ganó el respeto genuino de todo el equipo, no como novio de la CEO, sino como profesional competente. Deberías haber visto la cara de Carlos cuando Rafael explicó el problema, le contó Elena a Fernanda durante un almuerzo. Por primera vez en la vida vi a ese hombre admitir que estaba equivocado sobre alguien. El propio Carlos, que había sido uno de los más hostiles en la fatídica gala, se convirtió en uno de los mayores defensores de Rafael en la empresa. Durante una reunión de la junta directiva, llegó a sugerir que Rafael asumiera la coordinación general de mantenimiento de todas las unidades de la empresa. Fernanda, independientemente de tu relación personal con Rafael, él es el mejor profesional en esta área con el que he trabajado.
Sería una tontería no aprovechar totalmente su talento, dijo Carlos con honestidad. La vida personal de la pareja también floreció. Rafael mantenía el taller funcionando los fines de semana, con la ayuda de don Mario y su hijo, mientras que durante la semana se dividía entre las responsabilidades en la empresa y algunos proyectos especiales que había desarrollado. Uno de esos proyectos era su antiguo sueño de una escuela técnica. Utilizando contactos de la empresa de Fernanda y recursos que ella puso a disposición a través de una fundación que crearon juntos, Rafael logró establecer un programa de capacitación profesional en el barrio, ofreciendo cursos gratuitos de mecánica y mantenimiento para jóvenes de la comunidad. La verdadera prueba de la nueva dinámica de la relación llegó en junio, durante la cena anual de la Asociación Empresarial de la Ciudad de México. Era un evento aún más formal y exclusivo que la gala donde todo se había desmoronado meses antes, reuniendo a los empresarios más poderosos de la ciudad. Esta vez, Fernanda estaba decidida a hacer las cosas de manera diferente. Compró una mesa para 6 personas y eligió cuidadosamente a los invitados. Elena y su esposo arquitecto, Patricia y su novio médico, y ella con Rafael. Eran personas que conocía bien y en quienes confiaba. Rafael llegó al Museo Soumaya, donde se celebraba el evento, vistiendo un smoking que había comprado con su propio dinero, una vez más rechazando regalos caros de Fernanda. Estaba visiblemente más seguro que la primera vez, resultado de meses trabajando en un ambiente corporativo y de las experiencias positivas que había acumulado. «Estás hermoso», dijo Fernanda, besándolo en el rostro. «Estás radiante», respondió él, ofreciéndole el brazo con naturalidad. La mesa transcurría tranquilamente, con conversaciones sobre viajes, proyectos personales y asuntos generales. Rafael participaba activamente, contribuyendo con historias interesantes sobre su trabajo en la empresa y sobre el proyecto social en el barrio. Elena y Patricia, que habían conocido mejor a Rafael en los últimos meses, a través de encuentros menos formales, estaban visiblemente cómodas con su presencia. El momento decisivo llegó cuando un empresario de una mesa cercana se acercó para saludar a Fernanda. Era Roberto Almeida, dueño de una cadena de centros comerciales y conocido por sus comentarios ácidos y prejuiciosos. «Fernanda, querida, ¿cómo va la reina de las confecciones?», dijo Roberto con la falsa cordialidad que marcaba sus interacciones sociales. «Muy bien, Roberto. Él es Rafael Santos, mi novio y supervisor de mantenimiento de la empresa». Roberto miró a Rafael de arriba abajo con descarado desdén. «Ah, el famoso mecánico. He oído hablar. Interesante cómo ha cambiado el mundo, ¿verdad? Antiguamente las ejecutivas salían con otros ejecutivos, ahora, bueno, los tiempos son otros». El silencio que se instaló en la mesa fue cargado de tensión. Elena y Patricia se miraron, esperando la reacción de Fernanda. Rafael mantuvo la expresión serena, pero Fernanda vio sus mandíbulas contraerse ligeramente. Esta era su oportunidad, el momento de hacer las cosas de manera diferente, demostrar que había aprendido la lección más importante de su vida. «Roberto», dijo Fernanda levantándose de la silla y fijando en él una mirada gélida, «tienes razón, los tiempos han cambiado. Hoy en día preferimos hombres que trabajan honestamente y tratan a las personas con dignidad a imbéciles arrogantes que creen que el dinero les da derecho a faltar al respeto a los demás». El hombre palideció con la respuesta directa y cortante. «Fernanda, yo no quise...». «Sí quisiste. Y ahora vas a volver a tu mesa y a repensar tus valores antes de intentar hablar conmigo de nuevo. Rafael tiene más clase en el dedo meñique que tú en todo el cuerpo». Roberto murmuró algunas disculpas confusas y se alejó rápidamente, claramente avergonzado por la humillación pública. Toda la mesa permaneció en silencio durante unos segundos, hasta que Elena comenzó a aplaudir lentamente. «Finalmente», dijo Elena sonriendo, «ya era hora de que alguien pusiera a ese idiota en su lugar». «Fernanda, estuviste perfecta», añadió Patricia. Y Roberto se merecía cada palabra. Rafael tomó la mano de Fernanda por debajo de la mesa y la apretó con cariño. Cuando ella lo miró, vio en sus ojos un orgullo y una gratitud que la llenaron de felicidad. «Gracias», murmuró él,
solo para que ella lo escuchara. «Te amo», respondió ella de la misma forma. El resto de la noche transcurrió de forma maravillosa. Otras personas se acercaron a la mesa para conversar, y Fernanda presentó a Rafael con orgullo genuino, mencionando sus proyectos en la empresa y su trabajo social en el barrio. Él se mostró un conversador interesante, capaz de hablar sobre diversos asuntos con inteligencia y humor. Cuando llegaron a casa, Rafael llevó a Fernanda a la terraza de su apartamento en Santa Fe. Ella había insistido en que él se mudara allí, al menos durante la semana, para facilitar el trabajo en la empresa. «Fernanda, ¿puedo hacer una pregunta?» «Claro. ¿Te casas conmigo?» La pregunta salió tan naturalmente que Fernanda tardó unos segundos en procesar lo que había escuchado. «¿Cómo?» Rafael rió y se arrodilló allí mismo en la terraza, sacando del bolsillo una pequeña caja que ella no había notado antes. «Fernanda Jalil, ¿quieres casarte conmigo?» El anillo era simple pero hermoso, un solitario delicado que demostraba buen gusto sin ostentación. Fernanda sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Rafael, ¿estás seguro? Con todas las diferencias, todas las complicaciones. Estoy seguro de que te amo más de lo que jamás amé a nadie. Estoy seguro de que somos más fuertes juntos que separados. Y estoy seguro de que superamos lo peor que nos podía pasar y salimos más unidos. Entonces sí, claro que sí». Él deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla. Era un beso que hablaba de futuro, de promesas y de un amor que había sido probado por el fuego y había salido más puro. El matrimonio se celebró 6 meses después, en una ceremonia que reflejó perfectamente la unión de dos mundos diferentes. La ceremonia religiosa se realizó en la parroquia de San Miguel Arcángel, en Ansúrez, en una misa sencilla pero elegante que reunió a familiares y amigos íntimos. La fiesta, sin embargo, tuvo lugar en 2 sitios. Primero, un almuerzo formal en el Hotel Marquís Reforma para los invitados del círculo empresarial de Fernanda. Esta vez, solo personas que genuinamente respetaban y apoyaban a la pareja. Por la noche, una fiesta popular en un salón de eventos en Tepito, con cumbia en vivo, comida casera y la alegría genuina de los amigos de Rafael. Doña Amira, vestida con un vestido azul que ella misma había cosido, bailó con don Mario durante la fiesta en el salón, mientras Elena sorprendió a todos al revelar un talento insospechado para la cumbia. Fernanda, que había cambiado el vestido de novia por un conjunto más sencillo, bailó toda la noche con Rafael entre los amigos que realmente importaban. «Este es el final que yo quería», dijo ella, abrazada a su marido mientras observaban la fiesta a su alrededor. «No es el final, amor, es el comienzo», respondió Rafael. «El comienzo de una vida donde ya no vamos a fingir ser lo que no somos para agradar a los demás. Una vida donde seremos felices siendo exactamente quienes somos», concordó Fernanda. La pareja estableció una rutina que funcionaba perfectamente para ambos. Rafael asumió oficialmente la coordinación general de mantenimiento de la empresa, viajando por México para supervisar las unidades, pero siempre regresando los fines de semana al taller en Tepito y a los proyectos sociales que se habían expandido a otros barrios. Fernanda, inspirada por la experiencia de Rafael, retomó su participación directa en el proceso creativo de la empresa. Lanzó una línea de ropa profesional accesible para trabajadoras de bajos recursos, proyecto que había abandonado años antes y que se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la empresa. Un año después del matrimonio, durante una entrevista para una revista de negocios sobre parejas emprendedoras, el periodista preguntó a Fernanda cuál había sido el secreto para que la relación funcionara a pesar de las diferencias sociales. «No hay secreto», respondió ella sosteniendo la mano de Rafael. «Lo que hay es elección de ver a la persona por lo que es, no por lo que tiene. Elección de defender a quien amas cuando el mundo intente menospreciarlo. Elección de ser feliz con quien realmente importa». ¿Y usted, Rafael? ¿Cuál es su consejo para otras parejas en situaciones similares? Nunca pierdan la identidad intentando encajar en el mundo del otro. Lo que hace que una relación funcione no es la igualdad de situación financiera, es la igualdad de valores, el respeto mutuo y la voluntad de crecer juntos.
La historia de Fernanda y Rafael se hizo conocida en los círculos empresariales de la Ciudad de México, no como un escándalo, sino como un ejemplo de que el amor verdadero realmente supera las barreras sociales cuando las personas tienen el valor de tomar las decisiones correctas. 2 años después del matrimonio, inauguraron la Fundación Santos Jalil, que además de los cursos técnicos, ofrece microcréditos para pequeños emprendedores y consultoría gratuita para pequeñas empresas familiares. El proyecto combina la experiencia empresarial de Fernanda con el conocimiento práctico de Rafael, creando un impacto social que ninguno de los dos lograría solo. Durante la inauguración de la fundación, con la presencia de autoridades locales y empresarios que ahora respetaban genuinamente a la pareja, Fernanda miró a Rafael y recordó aquella tarde lluviosa en que había entrado por primera vez en su taller. ¿Sabes lo que pienso siempre que te miro?, dijo ella durante el discurso de clausura. ¿Qué?, preguntó Rafael, curioso. Que la lluvia que me llevó hasta tu taller no fue casualidad. Fue el destino dándome la oportunidad de encontrar al mejor hombre de la Ciudad de México y principalmente dándome la oportunidad de convertirme en una mejor persona. La lluvia te trajo a mí, respondió Rafael en el micrófono para alegría de los presentes. Pero el amor hizo que te quedaras. Los aplausos resonaron en el salón, pero para Fernanda y Rafael, en aquel momento solo existían ellos dos y la certeza de que habían construido algo hermoso y duradero, una historia de amor que probaba que la dignidad, el respeto y la autenticidad realmente valen más que todo el dinero del mundo. Años después, cuando contaban su historia a amigos o a jóvenes parejas que enfrentaban desafíos similares, siempre terminaban con la misma reflexión. El verdadero amor no conoce clases sociales, porque él mismo es la clase más elevada de sentimiento que existe. Y así, en un taller simple de Tepito, entre el perfume de café colado y el sonido de las máquinas, una ejecutiva millonaria y un mecánico honesto probaron que cuando dos personas se ven realmente por lo que son, no por lo que poseen, ninguna diferencia social logra separarlas. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Fernanda y Rafael les haya tocado profundamente. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre amor verdadero y superación de prejuicios. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida y del corazón humano. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios, compartiendo sus propias experiencias sobre amor que supera barreras.